Lo puede presentar, Pepe querido. Sí, el doctor Daniel Sarsay, una de las máximas figuras para conocer los detalles de la Constitución, saber qué pasa con el régimen legal de la Argentina y cómo podemos interpretar esta cosa que está pasando que realmente es inexplicable, como decía mi abuela, cosas de veres, Sancho, que non creveres. Doctor Sarsay, un saludo muy cordial, gracias por atendernos. Bueno, un gusto, gracias por llamarme, Pepe y Pía. Acá estamos, tratando de descifrar también este engendro que ya viene desde hace varios días, pero me imagino que ustedes ya me preguntan por lo último. Sí, claro, por lo último, Sí. y saber si además esta segmentación, si frena todo el proceso, si lo que se hace tiene algún viso de legal en lo constitucional, porque la verdad es un zafarrancho. Te lo he dicho, y es un zafarrancho, por supuesto, anticonstitucional. Primero de todo tenemos que ver cuál es el objetivo por el cual se incorporó el Consejo de la Magistratura en la reforma del 94. La idea era despartidizar y despolitizar la designación de los magistrados y su remoción. Entonces, toda interpretación que se haga de algún acto que se lleve a cabo relacionado con la integración del Consejo de la Magistratura tiene que ser favorable al cumplimiento de esa finalidad. Punto uno. ¿Qué es lo que ha hecho Cristina? En primer lugar, está demorando de manera absolutamente también contraria a derecho la designación del representante del Senado, lo mismo está haciendo Massa con el representante de diputados. ¿Por qué lo hacen? Porque, bueno, evidentemente no les gusta que sean dos representantes de la minoría. No olvidemos que al haberse ampliado el número de miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 20, en lo que es relativo al poder legislativo, hay que completar los representantes de las segundas minorías, que no cabe duda que se trata de un representante del Senado del PRO, que por lo que he oído va a ser el senador Luis Juez, y la diputada Roxana Vázquez, creo, Pérez. Reyes. Vázquez. Reyes, Reyes. Por diputados. Bueno, ¿qué es lo que ha inventado Cristina que realmente hay que ser absolutamente malandra, y lo digo con todas las letras, para hacer semejante escracho? Divide el bloque de senadores del kirchnerismo en dos. Entonces, como un pedazo queda con un número inferior a la segunda minoría que debería corresponderle a Juntos por el Cambio, pretende meter por la ventana a un representante más de todos, ¿no es cierto? Ahora, Sí. ¿qué ocurre? Sí. Doctor, ¿el ordenamiento jurídico permite este tipo de movimientos? Bueno, precisamente no, porque lo que yo decía al principio. En primer lugar, la división de un bloque tiene que haber motivos para hacerlo. Y que además no se hace de la noche a la mañana, tiene que haber después todo un proceso de aprobación de esa división. Punto uno. Pero punto dos, si nosotros partimos de la interpretación de la que yo hablaba al principio, la despartidización, la despolitización, ¿qué ocurre? Que si se incorporan representantes de la primera minoría, es decir, tanto todos en diputados como en senadores, la sumatoria va a llevar nuevamente a una situación de predominio, es decir, la violación de la sentencia de la Corte cuando precisamente declaró inconstitucional la ley 20.080, porque permitía que el sector del oficialismo tuviera tal preponderancia que ejerciera una suerte de veto, tanto para designar jueces como para remover jueces. Ahora, doctor De esta Sarsay, ¿la manera Corte puede se vuelve tener lo alguna mismo. injerencia en esta decisión No o sé si simplemente se le queda entiende, ser perdón. espectador? No superpusimos, si me puede repetir, perdón. Sí, doctor, perdón. ¿La Corte puede tener alguna injerencia en esta decisión o simplemente solo le queda ser espectador? Bueno, la Corte podría perfectamente tener algún tipo de injerencia. Ahora, ¿qué ocurre? En realidad, lo que debería ocurrir es que en la primera reunión del Consejo con la nueva membresía, sea el mismo Consejo el que impida el juramento de todos los miembros por la violación de la sentencia de la Corte. Ahora, entramos en la cuadratura del círculo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el Consejo, de todos modos, tiene una cantidad de miembros del oficialismo. Entonces,
para remover a esos otros se necesita una mayoría que no van a alcanzar los otros miembros a raíz de la presencia de los primeros. No sé si se entiende. Sí, se entiende, doctor. Es una locura, pero es así. ¿Estamos en vísperas de un conflicto de poderes? Que la Corte, un gran conflicto de poderes, realmente de una gravedad institucional inusitada en que pone esta mujer al país, solo para la búsqueda de la impunidad, porque eso es lo que ella quiere, a toda costa. No sabe qué hacer para detener la marcha de algo que es imparable, que es precisamente un Consejo de la Magistratura republicano, y donde no pueda ella imponer jueces y remoción de jueces para poner a los que le gustan, para que le regalen impunidad. Entonces lo hace de esta manera, es decir, tratando de todas las maneras posibles, aún más aberrantes y más contrarias a derecho, para tratar de salvarse. Evidentemente está contra las cuadras, está desesperada. Pero doctor, usted sabe que esa teoría, precisamente, y no estoy en condiciones yo de desmentir semejante cosa, pero esta teoría, que es la más extendida entre todos y que tiene enormes vicios de razonabilidad, yo no sé si no es más grave que esto todavía, y me quiero basar en lo que ha dicho, y no lo dice por primera vez, ante la Eurolat, en donde critica lo que ha emanado de la Revolución Francesa de 1789, diciendo que el sistema republicano ya no puede ser lo que era simplemente porque quedó vetusto. ¿No es esto que no mira esto a instauraciones de regímenes autocráticos que no tienen que ver con la legalidad ni con la democracia, como el chavismo, por ejemplo? ¿No apunta más a un tipo de Estado que pretende la señora Cristina Fernández? Pero absolutamente apunta a eso, y no hace falta mirar Venezuela, vayamos a Santa Cruz. Lo que el kirchnerismo terminó construyendo en Santa Cruz es una pequeña Venezuela, donde no hay división de poderes, donde la justicia está cautiva, donde los parientes investigan a quienes ejercen el poder y han cometido eventuales delitos. El caso de Romina Mercada, fiscal, que es la que tiene que investigar sobre los lotes, ¿se acuerda?, comprados a precio vil, sobre el caso de las regalías, y está sentada sobre los expedientes de hace años, y ya de eso no debe quedar ni un mango, si me permite el término. Doctor Sauzay, esto podría terminar en tribunales. Venezuela ya está allí. ¿Cómo no va a querer imponer a nivel nacional? Ha tratado por todos los medios. No lo han logrado hacer más que parcialmente, pero no va a parar en la intención, porque ella cree en eso. Por eso le gusta tanto a Putin también, porque es también del estilo. Doctor, ¿cree usted que esto va necesariamente a terminar en tribunales? Y si fuera así, ¿cuáles son los tiempos de resolución de semejante cosa? Bueno, como es una cosa que no tiene precedentes, claro que va a terminar en tribunales. Ahora, poder predecir el tiempo que pueda tardar es difícil, no obstante lo cual, en primer lugar, es un tema de competencia directa de la Corte, pero además de eso, la Corte ha demostrado en estos últimos días una capacidad para ejercer autoridad que no habíamos visto antes, y que aplaudo, y que elogio, y que espero que siga esgrimiendo esa fuerza. Y en ese caso me parece que la cosa se va a poder parar, dentro del marco de una enorme situación de tensión y hasta de violencia. No olvide que desde los militantes del Instituto Patria han amenazado con matar a Rosati. Esto es una grave. Nadie del oficialismo, de ninguna vertiente, salió ni a pedir una investigación ni a condenar eso. Doctor, permítame sumar a mi compañera Jorgelina Vidal también a esta conversación. Jorgelina, por favor. Sí, bueno, ¿qué tal, Sauzay? ¿Cómo está? Lo que le quería bien. consultar es porque Elisa Carrió en el día de ayer, junto a sus legisladores, habían intimado tanto al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, como a Cristina Kirchner a que designe a quienes habían sido elegidos, estamos hablando de Reyes y de juez, ante el Consejo de la Magistratura, porque de cualquier otra forma se los iba a denunciar en delitos que estaban encuadrados dentro de lo penal, entre otros por un alzamiento inadmisible, teniendo en cuenta que el plazo que había dado la Corte era el 15 de abril y que para ese entonces la Cámara ya había elegido y designado a quienes eran representantes de las segundas minorías hasta ese instante. ¿Esto no es un antecedente que podría sortear esta jugada de Cristina Fernández? Bueno, no tengo dudas, estoy totalmente de acuerdo con esa denuncia y voy más lejos. Para mí, lo que se está haciendo está al borde de la sedición. Es decir, acudir a las vías de hecho para alzarse contra las instituciones de la República. Es así de simple. Por lo tanto, no hay duda que hace falta que rápidamente se reubiquen las instituciones, porque si no,
nos desmoronamos todos. Daniel, ¿cómo cree que usted que cae esto en la calle? Bueno, la gente tiene un montón de problemas, a la gente le cuesta entender estas cosas, en algún caso usted lo explica muy bien, con mucha docencia, pero en algún caso técnicamente es complejo. Yo temo que a la gente lo que le quede la sensación es que ganó el kirchnerismo, a lo Pirro, pero que otra vez ganó el kirchnerismo. Sí, pero está harta y le parece muy mal todo esto y estoy convencido, usted sabe que se está organizando junto con la Marcha del Campo del sábado próximo a las 15 en todas las plazas de la República y en el obelisco en la Plaza de la República de Capital Federal, un banderazo al cual que apoyo desde ya. Es decir, se agrega a la Marcha del Campo contra las retenciones, etcétera, etcétera, ahora una resistencia de un banderazo desde la sociedad civil para hacer frente y oponerse a esto y proteger las instituciones de la República. Doctor, ¿para qué puede servir tener maniobra mediante, claro está, un representante en el Consejo de la Magistratura? ¿Para qué le puede servir a quién? No le entendí. ¿Para qué puede servir eventualmente? ¿Con qué fines podría tener mediante esta maniobra tener un representante más en el Consejo de la Magistratura? ¿Qué les permitiría hacer, por ejemplo? Bueno, porque logran lo que tenían antes y que fue declarado inconstitucional, es decir, esos 5 miembros que permiten precisamente una situación de bloqueo. No es nada inocente. Piense que están metiendo 2 más a los que ya tienen, que tienen muchos. ¿Sabe el interrogante que me queda, doctor? Pasa más también por la política, ¿no? No solamente por lo jurídico. ¿Pueden hacer lo mismo en diputados? Va a ser más difícil porque es más difícil la división de bloques y además no son tiene una primera minoría muy justa. Fíjese que por diputados no están logrando pasar nada. Porque todo esto lo hacen porque no lograron que se aprobara en diputados la media sanción de la ley esa, que es una ley también pésima, que desconocía la Corte Suprema, etcétera, pero que quedó estancada en diputados. Doctor Sarsay, gracias por su claridad, por su capacidad docente para hacernos entender cosas que a veces se nos dificulta y que la verdad ponen en juego las instituciones. Hacemos lo que podemos. Me daría un placer hablar con ustedes. Lo que yo les pido es que me manden después el audio, yo lo subo a mi canal de YouTube. Perfecto, doctor. De por hecho eso. Allí Agustín y Antonella, nuestras productoras, seguramente ya en minutos van a hacer lo que usted nos pide. Doctor, gracias por su tiempo. Fantástico. A ustedes por llamarme. Un gran abrazo.